Soy Giovanni Cabrera y esto es GeoCorp. Bienvenidos al podcast. Increíble, este es el podcast número 8 de esto que es el podcast número 1 de toda Latinoamérica. Si usted todavía no me sigue, por favor denle like, compartir. Aquí hablamos de emprendimiento. En este canal vamos a hablar solamente de emprendimiento, cómo se viven los zapatos de un emprendedor, cuáles son las estrategias, los tips para emprender. Muchísimas gracias por vernos, por compartir este live. Y el día de hoy nos encontramos con Nelson. Nelson, gracias por asistir, gracias por llegar a este llamado de emprendedores. Oye, de verdad que es un gusto esta invitación en el día de hoy. Me alegra que me haya tenido en cuenta, la verdad, pues porque pues yo me siento el emprendedor, pero pues no sé qué tanto conocimiento pueda tener. Pero sé que sí, hay muchos tips que uno cree que no son importantes, pero finalmente son los que hacen la diferencia. O sea, los pequeños tips pienso que son los que hacen la diferencia a la hora de emprender y a la hora de surgir, ¿no? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Total. El emprendimiento se llama Diseños Casper. Diseños. Inicialmente, bueno, esto trae mucho tiempo, pero entonces hoy en día para darle un poco más, para que sea un poco más comercial, lo abrevié con The Casper. El Casper, la gente lo asimila rápido por el fantasmita, ¿no? De hecho, la gente se pierde, dice Gasper, no me importa, lo importante es que se les quede en la cabeza el nombre de la marca. Sea Casper o Gasper, yo se lo perdono, ya con el tiempo ellos van a decir, es Casper. Venga, pero ¿por qué Casper? O sea, después con el tiempo ya la gente le va a preguntar a uno, pero ¿por qué Casper? Casper es cas, que es castañeda, y per, que es de perilla. Eso viene desde el colegio. Desde el colegio yo tengo ese Casper, o sea, ese sueño, estás sembrándolo desde el colegio. Prácticamente todo lo que hago hoy en día viene desde niño. O sea, desde niño yo lo venía soñando, pero cosas que uno dice como que, ¿pero cómo lo hago? No. Pero sin embargo, es importante soñar. Es importante que usted, por lo menos, que lo tenga en la cabeza. Si lo tiene en la cabeza, siento que ya tiene la mitad. Chévere. Tengo un amigo, él tiene una conferencia y él habla mucho sobre lo que tú acabas de decir, que es, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Ya está todo. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Y es lo que te entiendo. Uh-huh. Cabe en nuestra mente, el sueño da esa energía. Lo que hablábamos ahorita hace poquito. Bueno, cuéntanos, ¿qué es tu emprendimiento? ¿Sobre qué se trata? ¿Qué haces en Diseños Casper? Ok, en Diseños Casper hacemos ropa deportiva. Ropa deportiva que vendemos al por mayor, pensando en comodidad para nuestros clientes, pensando en costos, pues porque pienso que de pronto no, pues no sé, para ir a la oficina o para vestir de diario, pues invierte. Pero de pronto, no, pero es que ropa para acá, ropa para acá. Entonces, pues tener como un poco de economía también a la hora de llegar al cliente, ¿no? Teniendo en cuenta pues que yo vendo al por mayor. O sea, eso es importante, que yo vendo al por mayor y que la gente pues también necesita ganar. Entonces, eso es en lo que nos enfocamos, en dar buen precio, buena calidad en ropa deportiva. Ropa deportiva, es decir, todo chaquetas, sudaderas, Okay. pantalonetas o... Bien, leggings, chaquetas, blusas, vestidos deportivos, pantalonetas, bueno, para dama, para caballero, para niño. Mi enfoque principal, las chaquetas. O sea, fabricamos chaqueta rompeviento. Sí. Que esa arranca por accidente, esa prenda arranca como por un accidente de la vida, pues porque yo inicialmente arranco este emprendimiento con una hermana. Ok. Y ese emprendimiento se va a pique, pues normal por todos los errores que uno comete cuando está emprendiendo. No saca cuentas, cree que mañana va a vender. No, hoy no vendo, pero mañana sí. Y si le puede pasar el tiempo, y en los negocios, el tiempo creo que es todo. O sea, hay que estar súper medido con el tiempo porque si no se lo come a uno los arriendos, se lo come a uno toda la inversión y se va a perder. Y eso pasó con ese emprendimiento. Entonces nosotros duramos 4 años, nos separamos y después quedé yo solo. Pero cuando estás solo, eres más responsable con lo que tienes, con lo que haces. Porque si somos socios, de pronto usted dice, no, pues que Nelson le haga, ese tiene más talento para eso. O yo digo, no, Giovanni es mejor para eso. Y nos quedamos y no pasa nada. Okay. Y eso pasó. Entonces cuando yo quedo solo, pero ¿yo qué hago ahora?
porque era un negocio que estaba quebrado, estaba debiendo al banco. O sea, yo me quedé fue con una deuda, no me quedé con un negocio, me quedé con una deuda. Entonces yo comienzo a mirar, ¿qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Pues ya se fabricaban leggings, o sea, se hacían leggings, toda la línea como digamos de deporte para gimnasio, o sea, el leggings, las blusas, como para ir al gimnasio estaba enfocado en ese momento el emprendimiento y comienzo a mirar, pero ¿qué más hago? Entonces yo ahí comencé a buscar algo que fuera muy económico para poder llegar al cliente, o sea, que fuera económico. Como un gancho. Un gancho para que se me vendiera el resto. Y busqué, y busqué, y busqué, y encontré la tela para hacer chaqueta rompevientos. Ya por el camino, pues obviamente se le dieron valores agregados a la prenda, y pues obviamente eso fue el boom. Y me fui. O sea, siento que si no aparece esa chaqueta rompevientos, pues no sé. Porque siento que cuando uno fabrica licras no es tanta la ganancia, es más complejo, es diferente, mientras que la chaqueta rompeviento pues es un poco más fácil que digamos fabricar licra. Y ya me fui por ese lado. Ok. Bueno, vámonos un poquito más atrás. Cuéntanos Bien. de ti. Tú hablaste ahorita que iniciaste desde niño y eso se construye con lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras, montando el escenario. Me pareció curioso porque dijiste, claro, uno habla desde su experiencia y desde la experiencia del otro y todo lo que ha vivido en su vida. Cuéntanos un poquito más de esa historia, de ese niño, de Nelson cuando soñaba como niño. Soñaba llegar hasta el punto que has llegado, soñabas, porque he visto que has viajado gracias a tu emprendimiento, supongo yo. Ahorita nos vas a contar el chismecito y, y todo esto. Pero entonces remontémonos a quién era Nelson cuando era niño y qué soñaba sobre lo que iba a ser a futuro. ¿Se soñaba como un empresario así exitoso como hoy en día? Hablo de viajes. Imagínense que yo conocí la luz, que para nosotros es normal. Yo conocí la luz eléctrica a los 9 años. En mi casa no había luz. Y entonces ¿Por qué no había luz? Discúlpame. vivía en una finca, en el campo. Éramos muy pobres, vivíamos en una casa pues de tierra. O sea, ¿Qué tan pobres eran? Yo quiero que me expliques eso porque voy a encaminar esta conversación, la voy a encaminar en algo que va a ser salvajísimo para las personas que están mirando este podcast. Gracias por traer esa historia. ¿Qué tan pobre? ¿Qué tan pobre? Cuéntanos. O sea, yo a veces digo yo era pobre, pero yo sé que hay gente más pobre. O sea, yo nunca aguanté hambre. ¿Sí me va a entender? O sea, yo nunca aguanté hambre. Digamos, si hay gente que lo pueda denominar, pues obviamente ver una casa de tierra, una casa, haz de cuenta como las casas de La Guajira. Pero siento que los guayús son pulidos para hacer sus casas, o sea... Con boñiga de vaca. Sí, tenías la casa. tal cual era la casa. Eran 2 cuartos donde se criaron 7 hijos, pero yo era el último. Y ahí yo me despertaba, normalmente que se levanta, saco el celular o prendo el televisor. No, yo me levantaba y ¿qué hago? No, pues me quedo acá en la cama, por lo menos como que pereciendo. Y comenzaba a fantasear. Una vez me trajeron a Bogotá y yo miraba los trancones. Y yo decía, ¿y si fuera agua? Y que no hubieran trancones, sino como que no fuera así, fuera más rápido. Pero lejos de pensar que existía Venecia, o sea, yo en mi mente no, ni idea. Tendría, no sé, 7, 8 años. Y fantaseaba con eso, pero era mi fantasía, porque yo ni veía televisión, ni había visto en ningún lado que eso existiera, sino yo fantaseaba ahí. Hacía carreteras, pues porque me tocaba caminar, pues para salir donde pasaba un carro, eso tocaba caminar unos, ¿qué? 20 minutos por una loma, donde era imposible que uno dijera una carretera por esa loma, pero entonces yo fantaseaba con eso. Imagínense una carretera por esa loma. O sea, todo lo que yo vivía al diario, yo fantaseaba. Ok. Cuando ya llego a un colegio, porque pues yo soy el menor de 7, ninguno fue al colegio, yo fui el único que fui al colegio. Entonces, bueno, ya uno estudia, o sea, ve sociales, historia, y aparece como así que esa vaina hay agua. O sea, de verdad existe, lo que yo me imaginé, ¿eso existe? No, pues ya a mí se me quedó en la cabeza esa vaina y yo dije, yo tengo que conocer eso algún día. Pero eso que uno lo piensa, pero sin embargo le parece imposible, como decir, uy, es que, ¿cómo es que se llama? Elon Musk va a hacer viajes a la luna. Uno como que lo piensa, pero, uy, no, marica, pero eso debe ser
Debe ser costoso, claro. O sea, pero sin embargo se queda pensando, uy, ¿cómo sería y cuánto nos demoraríamos por allá? O cómo sería, bueno, ¿hiciera que haya hotel? O bueno, no sé, fantasea usted con su cabeza. Pero es súper importantísimo que uno lo tenga en la cabeza. En cuanto a la niñez, ¿qué más le cuento? Ahí aprendo a ahorrar, porque yo trabajo desde los 11 años. Yo trabajo. Siempre hubo carencias, o sea, no carencias de que pronto digan, usted se acostó sin comida, pero pues obviamente no había dinero, pues como que, digamos, yo siempre me despertaba, volvemos a lo mismo, y veía que mamá, digamos, encargaba algo de alguien que pasaba a caballo y en un cuadro ella sacaba plata y guardaba ahí como las vueltas y yo estaba ahí dormido y pum, yo veía que ella hacía eso. Y yo comienzo a ahorrar en el otro lado del cuadro como un juego, o sea, me parecía como que era un juego, pero de ahí de esa base nace lo del ahorro, o sea, yo soy muy ahorrativo, súper ahorrativo. Eso en algún momento fue una virtud, pero en otro momento llega a ser un problema. Eso me costó aprender a invertir, porque si usted ahorra y no invierte, no hace nada. Entonces, cambiar eso fue complicado, pero ya lo logré. Porque finalmente puedes tener 1.000 millones de pesos, o sea, toda la plata del mundo, pero si está debajo de la cama, no, Sí, no produces. no produce. De hecho, el dinero es, diría yo, como la sangre. Porque, ¿qué pasa cuando nosotros nos atornillamos una parte de nuestro cuerpo, una extremidad de nuestro cuerpo, y no dejamos que fluya? Le da gangrena y se muere. Y es exactamente lo mismo que pasa con el Sí. dinero. Cuando yo trato de retenerlo, se muere. O sea, el dinero tiene que estar en movimiento para producir más dinero y llamar más dinero. Esa es mi fantasía y esa es la forma en la que yo lo aprendí, por ejemplo. Pero cuéntanos sobre ese niño. A los 9 años conoces la luz. ¿Qué pasa? ¿A los 9 años Es compras otro televisor mundo. o cómo es la vuelta? Es otro mundo como hoy en día celular. O sea, pues para una persona del campo, pues hablemos del que esté, no sé, en un sitio súper alejado que le pase en un celular. No. O sea, que le aparezca el mundial, que le aparezca miles de cosas puedes encontrar, pues depende de lo que te enfoques. Ahí aparece el televisor, aparece un televisor a blanco y negro. No sé, mis hermanos lo compran, no sé ese televisor de dónde sale. Pero ya ve uno otro mundo, ya fantasea con una casa diferente, ya fantasea con un lugar diferente. Yo no sabía que era pobre para esa época. Pues como no conocía más, pues Sí, claro. yo no sabía que existía, que yo era pobre. Ahí yo sentí y de pronto como que, no, yo no, o sea, hay gente que vive totalmente diferente. Ya ves novelas mexicanas y fantaseas con otro mundo. Cuando eso llegaban como novelas venezolanas, fantaseas con otro mundo. Y hoy en día pues voy a México. Entonces siento que eso es importantísimo, esas fantasías que se tienen, pues pequeñas que sean, pero finalmente se forjan, es allá en la adolescencia, en la niñez. Por eso siento que es importantísimo cuidar el cerebro a un chico. O sea, de hecho yo le digo a mi hijo, cuide lo que piense, porque yo siento que todo lo que usted piensa, sea malo, le sale. Si es bueno, le sale. Entonces yo le digo, piense bien, o sea, siempre piense positivo, siempre sea enfocado, porque si usted piensa mal, si usted, de hecho, teníamos una confusión con mi mamita porque, pues era mi mamá, pero pues ella era como muy negativa. Y siempre que uno decía, no sé, pues porque ella me decía que yo era una persona ocurrente. Ocurrente como que me ocurrían unas pendejadas, yo hacía gimnasio en una tabla, a esa edad hacía gimnasio, hacía ejercicio, no sé de dónde sale. Ah, creo que de una serie que yo veía de Hombres de Honor, de ahí nacía como el tema del ejercicio y eso, y yo hacía gimnasios con tablas, con bloques, entonces me decía que yo era una persona muy ocurrente, o sea que se me ocurren un poco de pendejadas y me decía que para qué hacía eso. Entonces, mamá, no me eche bulto, no me eche bulto de sal, déjeme hacer, porque yo era así y ella era negativa. Y entonces ese choque, yo dije, no, yo no tengo que ser así, o sea, aprendía de eso. De hecho, yo soy el menor de 7 hermanos y mis hermanos son 3 mujeres, 3 hombres, 6 y yo. Mis hermanos eran tomadores, borrachos. Normalmente un pelado aprendería a tomar, ¿no? O sea, pues si se relacionó en Sí, ese claro. mundo, no, yo lo rechacé.
O sea, no tomo, pero no sé, pues porque tenga sed, porque haya comido carne salada o X. Más como por, no sé, como por no quedar mal. De pronto, pues, digamos, en una fiesta como que, no, yo no tomo. No, bueno, me tomo una y ya. Pero comparado con ellos, no soy ni la mitad. Entonces, como que siempre voy a la contraria, pero pues obviamente para bien, ¿no? Como que un ejemplo hoy en día uno ve que, digamos, hacen las cosas bien y quieren llevar la contraria como por moda o por lo que Sí, sea, llevan la contraria. Yo digo, no, pues eso no tiene sentido. no pega. No pega. Ese era el niño. ¿En qué edad vamos? ¿Como en los 9, los A 11? los 11 años vamos. A los 11 años. 11 años comienzo a trabajar. Desde los 11 años. Yo trabajaba haciendo panela. O sea, allá es un pueblo donde soy yo. Es un pueblo donde fabrica panela. Bueno, hoy en día no es panelero, pero en ese momento sí era muy, muy panelero. Y ese trabajo es de trabajar día y noche. Se trabajan 18 horas aún. Uf, Se trabajan desde las 12 de la medianoche hasta las 6 de la tarde del otro día. Ese es un turno, ¿no? Y de ahí arranca un turnito que es de 6 de la tarde a 12 de la noche para principiantes. O sea, ese era el que yo hacía de chico de 11 años. ok. Y ahí comienzo a trabajar, ahí comienzo pues también el flujo de la plata. También siento que toda esa escuela la hice como muy temprano, porque hoy en día un pelado comienza a trabajar, no sé, a los 18, a los 20, por ahí como de pronto hacer alguito, Aprender las bases. aprender las bases. Yo estaba a los 11 años ya como que me la gasto y no, pero es que yo trabajé tan duro para gastármela, no, yo mejor la ahorro. O sea, esas experiencias que uno tiene que vivir con la plata, pues eso yo ya lo estaba viviendo a los 11 años. Empezaste a sentir ese dolor de malgastar el tiempo Obvio. de trabajo que te costó hacer ese Y dinero. duro, es que no era, pues obviamente de pronto hoy en día que existe el tema de, no sé, de un chico que hace un video en internet, pues yo sé que se tiene que tener talento porque yo hago uno, pero mañana no me puedo inventar otro y todo el tiempo hay que ser muy creativo, Sí, o sea, demasiado. finalmente todo es trabajo, ¿no? Pero ese trabajo físico de que estás cansado, los pies, después caminar a medianoche por la oscuridad hasta llegar a la casa, no sé, una hora. Llegaba de 12 hasta la 1 de la mañana y de ahí duerma y a las 5 de la mañana levánteme y comience a caminar hasta a una ruta, pues era muy duro, o sea, muy, muy, muy duro. Y yo decía, no, pero yo no me puedo gastar esto. De hecho, estos días yo veía el tema de la hamburguesa. ¿No han visto? Ah, sí, el del muchacho. Y yo me pongo a pensar, bueno, pues eso fue como por, no sé cómo sería el tema, pero nadie sabe cómo fue el esfuerzo para levantarse la plata de otra persona. Sí, total. O sea, ¿cómo lo hizo? Y yo pensaba en ese momento, es que a mí me tocó duro y no. O sea, tengo que ser medido con mi dinero, tengo que. Actualmente hay una tendencia y no, bueno, actualmente no, yo creo que desde hace muchos años y es la tendencia a la gente dar exceso de regalos que le cuestan dinero, el cual no están preparados para sostenerlos en un largo periodo de tiempo. Ejemplo, yo hablaba con un amigo sobre el tema de que muchas veces yo no voy o no iba a las fiestas infantiles, a las fiestas con personas, porque tocaba llevar un regalo y yo también, a mí sí me dolía el dinero y yo decía, cuando yo ya tenga excesos de dinero, Un buen en flujo. ese momento yo empiezo a regalar porque ahí es cuando yo voy a poder ayudar a los demás. Antes no, porque es berraquísimo y la mayoría de personas viven al límite, muchas personas viven al límite y aún así regalan su dinero, regalan su riqueza o el poquito dinero que no lo ahorran. Porque es como si tuvieran una papa caliente en las manos y se quieren Veo deshacer cosas rapidísimo. de superación personal y eso es lo básico que dicen. O sea, cuando uno está surgiendo, tiene que ser medido con todo, con las fiestas, con las salidas. De hecho, miraba una conferencia de Arturo Calle y él decía que, pues en plena adolescencia, donde el man sería pinta, pues, y le levantarían, muchas chicas le pararían bolas, él decía, no puedo porque yo estoy en un proceso donde yo voy a surgir, donde yo voy a ser. Y él dice eso, para esa época él dice que había teatro, o sea, no había cine, sino que el teatro y que los domingos las chicas no, yo no voy por allá, pues porque eso es plata que yo necesito.
Él decía que obviamente a muy temprana edad él ya tenía que pagar arriendos, o sea, lo enseña a uno a ser responsable. Entonces siento que esa es la base, o sea, tiene que usted privarse de muchas cosas para lograr hacerlo. Y tú lo aprendiste muy joven. Muy joven. Chévere porque esa distinción es que cuando se conoce joven el tema del dinero y como uno ya sabe hacerlo, porque el problema no es hacer dinero, el tema es conservar lo que uno gana. Eso es Complicadísimo. durísimo. Invertirlo bien y que no le... Sí, no, pero las primeras veces Es normal que es pase. normal que pase. Como todo. Es normal. Como todo. Estamos Como todo. aprendiendo. Como todo es normal que pase, es normal que pase. Digamos, las personas que están emprendiendo, es normal que saquen mal costos, es normal que en esos costos, no sé, no metan la luz, no metan los servicios, no metan, no sé, el plan del celular. O sea, es normal que uno no meta eso y como que diga, venga, pero ¿por qué no me da? Sí, no cuadra muchas veces el tema. Bueno, pero no nos desviemos del tema. Vas en tu trabajo y ¿en qué momento surge esa necesidad de querer hacer algo que te dé, llamémoslo, no sé si tiempo o dinero? ¿Por qué causa emprendiste? ¿Cuál es la razón que te lleva a decir, oye, no quiero hacer más Pues esta profesión? todo ese quiero trabajo tan duro, pues lo vivo en la adolescencia, me vengo acá a Bogotá a emplearme. Y ya en un momento, o sea, uno se cansa, o sea, yo veo las personas que trabajan como digamos a diario y yo digo, es muy duro, o sea, uno se debe cansarse, porque yo lo viví. Y uno se cansa como de esa rutina, no me alcanza el dinero, no me alcanza transportes, comida, arriendos. Eso lo cansa a uno. Tú verás, si te quedas ahí o miras qué hacer. Y yo llego donde una prima que había emprendido. Llego donde una prima a trabajar. Y desde ahí yo dije, no, yo tengo que hacerle por acá, yo tengo que... O sea, cuando yo llego a trabajar donde la prima y veo como su historia, porque pues ella había comenzado a vender en la calle, había comenzado pues de la nada. Yo dije, no, pues siempre había un cuñado que me decía, si otra persona lo pudo hacer, usted lo puede hacer. Es que esa persona es más que usted. Tiene los mismos ojos, la misma cabeza, la misma nariz, las mismas manos, o sea. Y yo tenía como, no sé, 13 años y se me quedó en la cabeza eso. Yo decía, pues sí, no. O sea, no entiendo por qué. Porque finalmente a veces los límites no están sino en la cabeza. O sea, hay gente que sin pies, sin manos, hacen miles de cosas. Total. Y hay gente que tienen, mejor dicho, más mente que cualquiera y no hacen nada. Que somos, dijo un amigo, no la cogemos. No la cogemos. Somos, esa frase sí aplica. Somos como retrasados en la parte mental cuando hablamos de finanzas. Si no nos preparamos. Yo siempre digo, en algún momento pensé es que en hacer política, pero yo digo, no, esa política es una mamera. Pero en mi cabeza yo decía, o pienso, critico sobre la política y digo, a uno le deberían haber básico clases de finanzas en los colegios. Sí, pero no las dan. O las dan ahí como embolatadas, pero finalmente, o sea... Y es que el tema de la educación es tenaz porque yo vengo de un muy buen colegio que en su momento se ganó un poco de premios a nivel Latinoamérica, pero cuando yo me gradúo, yo salgo a estudiar una carrera que es ingeniero industrial. Yo soy de hecho profesional en ingeniería industrial. Y cuando yo empiezo a entrenarme con libros, lo que hablábamos ahorita, empiezo a leer, yo empiezo a entender que la era industrial ya había pasado 50 años atrás y ya estábamos en la era de la comunicación y de la información. Y es cuando yo digo, no, seas pendejo, me dejé meter un golazo durante 6 años de estudiar para una era que ya no existe. O sea, realmente no existe y es dolorosísimo, pero es por no leer, por no investigar, por no mirar este tipo de cosas, de podcast, de escuchar información. Bueno, los podcasts hoy en día son nuevos, pero finalmente yo siento que a uno le venden un poco de cosas que finalmente no son así. Y a veces uno desde la niñez hace cosas que no debería hacer. O sea, que digamos, sigue como un patrón que no sabe ni por qué lo hace uno. O sea, es un patrón que usted sigue y sigue y sigue y sigue. No, pero es que eso no es así. O sea, finalmente eso no... Oye, mi Nelson, me causa curiosidad. Bueno, tú dijiste, vienes aquí a Bogotá a trabajar y empiezas a trabajar como empleado.
y ves a tu prima emprender prácticamente desde cero. Ella, no sé, llevaría 3, 4 años, o sea, estaba... Emprendiendo. Ajá, y yo comienzo ahí prácticamente detrásito de ella, viendo. Explícame ese detrásito de ella porque tú empezaste con plata o sin plata o solamente con las ganas o ni siquiera las ganas. Yo creería que sin plata, porque cuando uno debe la plata, o sea, no tiene plata, ¿eh? Sí. No, mira, yo comienzo a trabajar con ella por accidente también. Un día como que dijo, venga, acompáñeme al centro. Pues a ver, no sé, como que acompáñame al centro y pues yo estaba nuevo en Bogotá. Pues bueno, vamos a ver cómo es el centro. Y desde el colegio yo no pasé por universidad, pero sí pasé por colegio. Bien pasado porque perdí varios años en el colegio. Pero siento que aprendí bastante. Reforzando la educación. Y lo que yo aprendí me sirvió para la vida, porque finalmente la gente pasa por el colegio. No, pero es que para mí, ¿para qué me sirven los casos de factorización? A mí, ¿para qué me sirven ecuaciones? O sea, a mí, ¿para qué me sirve eso? Cuando yo hago las horas sociales que hace uno en el colegio, yo las hago en la emisora del colegio. Entonces yo ahí aprendo a hablar. Y yo eso me lo soñaba en mi humildad, porque yo iba a trabajar a las enramadas y yo siempre andaba con un radio. Y yo escuchaba a ese man, uy, no, ese man, qué chimba que habla, o sea, yo quiero hacer eso. O sea, siempre me soñaba y me imaginaba, ese man le deben caer viejas como un berraco, ese man debe ser pinta. Cuando yo conozco, él era un señor. Él solamente me vendía la voz, o sea, el man tenía, o sea, era totalmente diferente a lo que yo creía cuando yo lo escuchaba en ese radio. Cuando yo llego al centro con mi prima, pues para mí era muy fácil hablar con la gente. Como que, hola, ¿cómo está? No sé qué. Y era como que transmitía una buena energía y me compraban. Entonces ella me dijo, no, venga y me ayuda a vender. De una me dijo, venga y me ayuda a vender. Yo, bueno, era una temporada, era un diciembre. ¿Ahí qué edad tenías? No, ahí yo tendría 21 en ese momento. Pues igual estabas pequeño relativamente. Sí, es verdad. Y ella me deja un puesto para vender como, no sé, como la tercera vez que yo voy, porque yo le daba resultado en las ventas. Era me fluía vender en pocas palabras. Me fluía hablar con la gente, me fluía, no sé, hacerlo reír, porque siento que en lo que veo, en lo que leo, lo primero que uno debe hacer es generarle la confianza Sí. al comprador. Y creo que eso pasaba, o sea, hoy en día lo sé porque lo leo, pero para ese momento yo lo hacía empíricamente, o sea, como que no sabía que me compraban, era porque yo le generaba confianza. Ok, un tip de ventas increíble, sí. Entonces yo le generaba confianza. Ahí al centro llega mucha gente de provincia. Entonces, no sé, ellos hablaban de cualquier cosa. Yo, claro, rapiditico, si hablaban de ganado, yo les hablaba de ganado. Si me hablaban de hortalizas, yo les hablaba de hortalizas. De lo que ellos me hablaran, yo les hablaba de esa gente. O sea, la vida te preparó para... Es que yo siento que todo lo que uno aprende en algún momento le viene a servir. Lo que yo digo, pues en ese momento yo necesitaba hacer las horas sociales y yo soñaba con ser locutor, pues porque no había más que hacer y yo escuchaba mi radio, pero nunca pensé que eso me iba a servir a la hora de hoy en día hacer un TikTok, a la hora en algún momento de que entra una crisis y yo comienzo a trabajar haciendo locución. O sea, yo quería estudiar locución, no había los recursos, pero yo fui locutor sin nunca haber estudiado. Que de hecho en algún momento yo pensé en irme por el lado de los eventos, por el lado de la locución, por allá, por ese lado, no por el de la ropa. O sea, como que la vida me comenzó a jalar hacia allá porque siento que el talento estaba sin necesidad como de estar forjándolo mucho, como el que canta. O sea, las personas que cantan, ellos, o sea, puedes coger una persona, no sé, yo he visto videos, un indigente y le puede sacar la voz y los agudos y los graves mejores que pueden existir. Sí, total. Porque ya tienen talento. Entonces eso se me hacía como que normal, yo lo hacía súper fluido. Chévere, pero hay algo como para dialogarlo, y es que nosotros podemos tener muchos talentos, pero cuando no somos disciplinados desarrollando esos talentos, ahí no hay nada. Y un cantante se vuelve famoso por la disciplina que tiene que imprimirle sí o sí al tema de estar cantando, o sea, de cantar. Y ahí es cuando yo digo como, sí, claro,
cantar, desarrollarse como cantante se da solamente cuando tú tienes la disciplina y el carácter y la fuerza y la berraquera para hacer el ridículo, porque muchas veces harán el ridículo igual que nosotros. Y aguantarse eso. Es que siento que todo es así. O sea, para todo hay que tener una super disciplina, sea con talento o sea sin talento. Total. Hay que tener una super disciplina. Yo cuando emprendo, hubo bastante tiempo, que yo no ganaba nada, pero yo sabía que ahí ese emprendimiento me iba a sacar. O sea, porque yo ya lo veía en mi prima, ya llegó al centro y yo veía, habían muchos ejemplos. O sea, contaban, no, que es que este man era drogadicto, que no sé qué, pero mire, el man se regeneró, no, que esta persona viene del campo, no, o sea, miles de historias como personas que habían estudiado, como lo que me cuentas de que estudiaste, pero finalmente no o has ejercido. Digamos que no la ejerzo en su profundidad, pero pues sí hay tipsitos que yo Sí, digo sí, eso lo vi voy a por allá. aplicar, lo vi por allá y ya está. Pero en su profundidad, obviamente no. Y allá yo veía personas así. Yo decía, pero este man estudió y está acá. Pues finalmente es que esto da más. Entonces yo decía, no, tengo que insistir, así esté hasta acá. Ok. Porque ese emprendimiento así, miren, sube, baja, hasta que agradezco la chaqueta así, ¡pum! Se mantiene. Que relativamente fue hace poquito tiempo. Y Ajá. en poquitos años lograste construir lo que una persona tal vez, voy a ser un poco atrevido en esta frase, pero es tal vez construiste lo que una persona le tardaría toda la vida construir. Y no la llega. Había un señor, o sea, es que siento que aprendo bastante analizando el entorno. al del lado. Y al del lado, allá cuando vendía en el centro, contaban de un señor que había durado 14 años insistiendo. Y en ese momento él estaba, mejor dicho, en su auge, mejor dicho, gente así comprándole su carro, su todo. Yo decía, no, o sea, no sé cuándo, pero en algún momento yo tendré que... Pues yo no me había tampoco 14 años insistiendo, pero pues había como un ejemplo de que finalmente si insiste, se te va a dar. Y que tú miraste el ejemplo de tu prima, ¿no? Cerca. No, arranca ahí, pero también cuando llego allá, pues obviamente me lleno de 50.000 historias que habían pues que es que finalmente uno cree que todas las personas, o hoy en día uno ve que alguien está en un buen carro, que alguien está viajando, pero no mira atrás cómo fue que le tocó, o sea, no mira, Ay, sí, no mira cómo arrancó. Total. No mira cuántas trasnochadas tiene, o sea, uno solo ve, y hoy en día más con redes sociales, ¿no? ¿Sabes? Tomar una foto y un buen video y le haces creer al mundo que, mejor dicho... Siempre fue así. Claro, que eso, mejor dicho, que es súper fácil. No, hay que mirar atrás cómo Sí. era el tema. Yo me acuerdo de niño verte a ti allá en el centro, porque yo iba a visitar a mi tío. Y yo me fijaba en ti, sí, claro, tenías una actitud totalmente diferente a lo que había en ese entonces allá. Y tú tomas una decisión, más adelante quiero que nos cuentes, que es totalmente disruptiva porque yo, hasta donde sé, tú te saliste de la bodega en donde iniciaste. Yo no me salí de la bodega donde inicié, sino la pandemia me saca de la bodega donde inicié. Si no, yo creo que estaría en esa bodega, pero lo que estábamos hablando ahorita, yo siento que cuando suelto la bodega, me puedo ir por otro tipo de negocios y puedo hacer más cosas que estar como muy concentrado. Es decir, la bodega. aprendiste que hay un entorno. Obvio. Yo lo hablaba en un podcast, en un episodio anterior sobre espiritualidad, pero entendiste y comprendiste que hay algo que te sostiene, al fin y al cabo. O sea, es rarísimo como yo lo entiendo, pero es como que hay algo que no te deja caer, a pesar de que todo está en tu contra, pero hay algo que te dice como, no, pero igual te voy a sostener. Yo siento y yo pienso que nada es para siempre, o sea, nada es para siempre. Sí, si hay un momento flaco, pues no, bueno, lo aprendo, volvemos otra vez a la niñez. O sea, lo aprendo allá cuando estaba trabajando. Yo decía, no, yo siento, o sea, habían que hacer varios oficios. Yo digo, no, o sea, esto no va a ser para siempre. En una hora yo ya cambio de oficio, en una hora yo ya
así estuviera súper fuerte, porque ese trabajo, o sea, no sé, el que me esté viendo y sepa cómo es el trabajo, es trabajar entre el barro, entre el agua, Sí. y bueno, 2 horas, ya en 2 horas ya cambio a este y ya pasó. Y pienso que todo es así, o sea, todo tiene un cambio, nada es para siempre, por más mal que le esté yendo a uno. Y si le está yendo muy bien, piensa que en algún momento también le puede ir mal. Estoy preparado porque siento que hay mucha gente que se puede hasta suicidar porque nunca se le pasa por la cabeza una Un quiebra, bajonazo, sí. un bajonazo. De hecho, que actualmente sí estamos sufriendo de pérdida de personas empresarias, que claro, el emprendimiento, lo que tú dices, es que hemos hablado de tantos temas, pero hay algo que destaco y es que lo que tú dices sobre lo de las personas que se suicidan, por ejemplo, un empresario, hombre, que se la pasó todo el tiempo emprendiendo, viene, se enamora de una persona, descuida lo que estuvo enfocado toda la vida, Ajá. el 90% de su vida, se enfoca en un 10 acá, se descuida y pierde todo lo que construyó hasta ese entonces. Claro, la única salida es: yo no voy a volver a construir lo mismo, y deciden marcharse de este mundo de esa forma. Es duro, porque yo lo he visto en muchas personas que han estado conviviendo, que han estado hablando conmigo, y gracias por traerlo a colación. Ese es un tema bastante fuerte y que, como tú dices, todo es pasajero. Claro, todo es pasajero, o sea, todo, ya en algún momento esta vaina cambiará. Pues obviamente hay que ayudarse un poquito, ¿no? Porque no te puedes quedar, no, espere que cambie, no, no, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tiene que cambiar, tengo que darle otro entorno. No sé, como un partido de fútbol, si está mal, vengo, pero ¿qué hago? No, bueno, entonces pongamos el que gambetea más a que el gambeteo, o que mande el balón más. Hay que darle una solución. Ahí me surge otra pregunta. Yo te voy a dar una frase y quiero que tú me des tu punto de vista. ¿Nosotros somos causa o efecto de nuestras vidas? ¿Somos causa o el efecto de nuestras vidas? Sí, ¿tú qué opinas? Yo pienso que somos causa de lo que hemos hecho, de lo que no hemos Es decir, hecho. somos responsables todo el tiempo. Obvio. Del nivel que tengamos en la vida, independientemente que seamos ricos, pobres, clase media, lo que sea, pero sí somos los responsables de nuestras vidas. Somos los responsables. Ahí siento que puede haber un porcentaje de, no sé, de un accidente, de un toque de suerte, que sepa aprovechar, ¿no? Porque finalmente, pues, leo, digamos, un ejemplo de las personas que se ganan la lotería. No sé, un indigente Sí. un ejemplo, pensemos en un indigente, porque uno piensa que un indigente de pronto no sabe, pero un indigente puede saber más que lo que uno sabe. Pero pues llevándolo como a un punto, una persona de calle, digamos, que se encontró una lotería y se la ganó, ¿cuánto le puede durar esa? Realmente los datos son crueles. Los datos son súper crueles. Súper crueles. Y es como, sí, no le va a durar mucho, no le va a durar los 5 años, no le dura. Así se gana el baloto en estos momentos. No, porque no lo sabe administrar, porque él no ha tenido. Exacto. Es que de hecho, cuando yo comienzo a escribir, a mí me costaba entender cosas de que yo decía, yo no puedo creer que yo haya hecho esto. No, y ahora. No sé si habrá mucha gente que le ha pasado, pero yo me acuerdo una vez que yo me conté 40 millones y yo decía, ¿40 millones? No, 40 millones. O sea, yo no podía, yo lloraba solo en mi cuarto porque siempre he sido muy cuidadoso de no contar cosas, porque siento que cuando cuentas cosas, al que se la cuente, o te inflan, que no era así, o sea, cosa que de pronto ni era así, o te bajonean algo que sí estaba bien. Entonces, mejor no cuentes y trate de hacer con eso. Si te va bien, te va bien. Si te va mal también. Sí, total. Oye, qué bonito, qué bonito. Sí, ese día yo lloraba, yo decía, no, yo no puedo creer, toda esta plata es mía. ¿Y ahora yo qué hago? Es la segunda pregunta. Claro. Ahí comienza pues inicialmente como a cumplir sueños, pero finalmente era como muy medido, porque yo no quiero volver otra vez a pasar por lo que pasé, pues porque yo trabajé en abastos, yo trabajaba haciendo perifoneo, yo iba al centro, o sea, hacía miles de cosas. Que de pronto cuando uno, lo que decías, me veía en el centro, pues me veía bien vestido normal y como que no sabía que yo ya había trabajado toda la noche, yo ya había ido a abastos, había cargado y aquí estaba vendiendo súper normal.
O sea, Sí, es duro. Iniciar es muy berraco. De hecho, si usted está viendo este podcast y está iniciando, lo más complicado que va a enfrentarse en la vida del emprendimiento es iniciar. iniciar Uy. y lograrse, Pucha. lograr mantenerse y decir, es normal que pase esto, es normal que de pronto se caigan las ventas. O sea, eso está, yo creo que entre, cuando uno hace un plan como digamos de emprendimiento, de lo primero que tiene que, no, si no me funciona esto, ¿yo qué hago? Si no me funciona esto, ¿yo qué hago? Sí, pero bueno, últimamente yo he visto hay mucha gente que se queja y le echan la culpa al pato, al perro, al lorito, al canario, al presidente de turno, al administrador, a todo el mundo le echan la al culpa mundial. al mundial, pero nunca son ellos los responsables de ser lo que hablamos ahorita, causa de sus vidas, de sus Claro. resultados. Siempre son un efecto secundario de alguna avalancha que pasó. Eso Y en un nosotros- porcentaje mínimo yo creo sí pasa, ¿no? O sea, lo que estamos hablando de la lotería, lo que estamos hablando, o sea, que se incendió, un ejemplo, su emprendimiento, tengo un taller y se me incendia, o sea, siento que eso es algo que como que, por más que uno lo calcula, pero si uno lo calcula bien, pues no tiene por qué pasar eso, no tiene por qué haber un corto, no tiene, pero son accidentes, ¿no? O sea, siento que son accidentes que pueden ocurrir en algún momento. Sí, total. En un leve porcentaje, ¿no? Tú has, en tu emprendimiento, te hago una pregunta muy personal. ¿Tú Ujú. quebraste? Se podría decir que sí. No, ponle cuidado. Ahí como para Eso, yo quiero para, que- la- para eso. todos los que me están viendo ahí, les voy a contar como para que ustedes digan, yo siento que siempre de algo malo, no se queje, porque ahí está la mejor oportunidad. Está la mejor oportunidad. Es más, creo que si no hubiéramos quebrado así, no hubiera surgido yo solo. Arrancamos con mi hermana. ¿Recuerda que conté? Sí. Arrancamos con mi hermana, con todos los errores que arranca un emprendedor. O sea, y en un momento tocaba pagar plata al banco. Recuerda que dije que arrancamos con plata, pero no era plata porque tocaba estar pagándola. Y no nos renovamos. O sea, siento que siempre todo de renovarse. O sea, no se puede quedar uno con lo mismo. Así sea una pequeña renovación, hay que hacerla. Y nosotros con esas prendas que arrancamos, cometíamos errores en cortes. No sé, las telas tienen un derecho, no mirábamos bien de pronto. Si era una licra muy transparente, entonces ya no la compran porque se le van a ver las tangas a las chicas. Pues errores que son mínimos, pero si sumas 10 de esos mínimos son fatales. Sí, total. Entonces, ahí se puede decir que nos quebramos. Sí, nos quebramos, íbamos al centro a desayunar, no vendíamos nada. Entonces ahí yo comienzo a hacer perifoneo, yo comienzo a ir a trabajar a Bastos y ella en un momento me dice, no, nos toca hacer algo, o sea, separémonos, acabemos, o sea, como que hagamos algo. Yo ya iba, lo que le digo con lo de la locución, que era algo que me fluía y yo ya iba enfocado, yo le dije, no, pues hágale usted, cójalo, no hay problema. Esa decisión duró como una hora. Ella me dijo, bueno, listo, hágale. Y yo me fui de una a calcular. No, entonces yo trabajo acá, yo le vendo acá, porque yo ya me había metido mucho en ese mundo, entonces ya alquilaba sonido, ya alquilaba luces, hacía fiestas, o sea, un poco de vainas que yo ni había... Pero como me fluía, pues yo dije, no, yo me voy por este lado. Eso fue en una hora de almuerzo. Nos acostamos como un poquito a reposar el almuerzo y ya después nos paramos como a la 1:30 y me dice, no, yo no puedo con eso. Cójalo usted. El emprendimiento que yo le dije que cogiera ella, que estaba... Claro, coja toda la deuda. Sí. Entiendo yo, sí. Escoja la deuda. Sí, coja la deuda y lo poquito que hay en mercancía. Y finalmente el conocimiento, un poco o mucho, lo tenía más yo. O sea, ella era como más que me ayudaba. Pero yo había sido el que había hecho la escuela del corte. Yo era el que había estado más mirando, pues, errores y no errores y seguía cometiendo errores. Yo era el que tenía un poco más de conocimiento y ella me dijo eso. No, usted tiene más idea. Hágalo. Y yo, con miedo, sin miedo, pero hágalo. Así como decía Jason. Yo, bueno, listo, hágale. Ahí comencé yo, no, ahora sí, ahí donde comienza como que yo qué hago, qué saco, qué esto. Pero siento que eso lo hace uno más responsable. Finalmente es como no sé, cuando uno se sale de casa,
como que tiene que ser más responsable porque ella tiene que responder por más cosas. Claro. Mientras que está en un hotel mama, pues obviamente, pues si no, pues ahí hay comida, ahí hay techo, no importa. Así pasó con ese... Es decir, que en ese orden de ideas, o en ese sentido, no se vale decir que yo soy víctima de las circunstancias, porque tú ya quebraste, coges un negocio que quebradísimo, porque yo entiendo lo que tú me estás diciendo, porque cuando ya se fabricó, piense lo que quiera, haga lo que quiera, ya se fabricó la prenda, no hay forma de desfabricarla, de volver la tela a pegarla con Hay la que otra tela y inventarse lo que quiera para lograr vender. para lograr vender, exacto. Barato, caro, dónelo, haga lo que quiera, no sé, pero... Sí, total. Ya tengo que pensar en una estrategia de mercadeo. Ya no hay que pensar en la tela porque la Exacto. tela ya está... Es decir, que sí somos nosotros, al fin y al cabo, los responsables siempre de Siempre. todo, de nuestros resultados. Siempre. Es que incluso lo que estábamos hablando del accidente no puede ser un accidente. O sea, el caso, digamos, de un incendio que pasa en un taller. Sí, o sea, un descuido. si estás piloso, o sea, no te va a pasar eso. Sí, total. Oye, qué chévere porque ya hablamos de ahorro. Hemos hablado sobre tu historia como emprendedor, sobre que uno puede tener inicios humildes y llegar a cumplir sus sueños, pero siempre hay que trabajarlos. Es decir, la acción cura el miedo, la acción me lleva a mis resultados, el hecho de estar accionando siempre, siempre, siempre. Y no hemos hablado sobre los sueños. ¿Qué sueños has conquistado con tu emprendimiento? ¿A dónde te ha llevado tu emprendimiento? ¡Wow! Pues siento que para mí todo es ganancia. ¿Sí me van a entender? O sea, el sueño el sueño que eso sí de verdad era un sueño. Es como cuando uno fantasea de chico, como que yo quiero volar. Y que de grande diga, sí, si usted hace tal cosa, si usted medita, usted vuela, o no sé, algo así. Así pasa con el tema de Venecia. O sea, eso para mí fue lo máximo. Y pasa como cuando uno persigue una chica muy bonita, cuando ya la tiene, como que ya no, ya no es lo es tan, mismo, ya. sí, ya no es tan agradable. Cuando yo voy a Venecia, primero voy a Bélgica, voy a Brujas, y me parece espectacular Brujas, o sea, mejor dicho, digo, no, esta vaina, me parece más bonito incluso Brujas, porque es como más, estéticamente, visualmente, es mucho más bonito Brujas que Venecia. Eso es uno, pues, de los sueños que he cumplido. Siento que mis hermanos o el entorno no jugaron con carros. Normalmente cualquier niño juega con un carro, de niño. Sí, ahora. Uno cree eso. Y en esa época no. Yo fui el único que jugué con carros. Pocos, pero jugaba con carros. Y si no, yo me los inventaba. Yo cogía un espejo partido y yo jugaba. Ponía acá un espejo, acá otro espejo y yo enfocaba atrás y jugaba carrito. O sea, que yo era un carro y que yo miraba por el espejo. Pero de ahí arranca el sueño de los carros. Para mí tener un carro eso era lo máximo, pues. Que de pronto para alguien puede ser normal, pero para mí sí era un sueño, porque pues lo veía muy remoto, pues obviamente en una casa tan humilde, donde pues nadie de la familia pues había salido adelante, nadie tenía un carro. Pues eso era un sueño, mejor dicho, el estar en una casa de tierra y estar en una casa de cemento así bonita, el que exista luz, que exista un internet, o sea, para mí todo eso es ganancia. Y yo siento que yo soy una persona agradecida y cuando uno es agradecido, de ahí parte todo, ¿no? Porque finalmente feliz no es aquel que lo tiene todo, sino el que es conforme con lo que tiene, o sea, quien valora lo que tiene. Porque finalmente, pues yo a veces veo, digamos, que sufren de depresión, que sufren de esto, y lo tienen todo. Le digo, pero ¿usted por qué se aburre, weón? O sea, ¿usted por qué? Porque siento que no le dan el valor Sí, la a las gratitud. cosas. Sí, no aplican la gratitud. No aplicamos, porque yo también me he aburrido. O sea, Yo trato de no aburrirme. O sea, si me entiendes, si en algún momento entra como que yo, no sea desagradecido, o sea, sí, valore claro, lo que total. tiene. Sí, pero sí hay momentos en los que yo digo como, uy, qué aburrimiento estar aquí botado en la cama. Y la cama puede valer X cantidad de dinero, tener el video ahí, pero es como, ay, no quiero hacer otra cosa. Qué Digamos vaina que eso. de esa vaina, sí me ha pasado. Sí Ahí me eso pasa que acaba de frecuentemente. decir
Eso para mí es un momento de agradecimiento. Ese Claro. estar en la cama botado ahí. Yo digo, ¿cuánta gente le tocó ir a trabajar hoy domingo? ¿Cuánta gente está ahorrando y hoy tiene que ir a hacer mercado y no tiene con qué ir a hacer mercado? O si va, tiene que ir supermedido a comprar Uy, sí, bolsitas eso lo noto. chiquiticas. Uy, sí. Y yo ahí valoro Uy, muy bastante. duro. Ahí valoro bastante ese domingo y digo, si hoy si quiero me puedo quedar todo el domingo acostado. Sí. Y mañana, si me quiero quedar acostado, también lo puedo hacer, pero pues no, no tendría sentido. Pero sí le doy el valor a eso, o sea, el valor a estar bien. Chévere. Ese de estar acostado a mí sí me cuesta. O sea, ¿En serio? realmente yo he peleado con eso desde... Es una creencia que al fin y al cabo me la creí, por eso me ha costado. Y es que cuando yo estaba durmiendo, mi papá en sus chistes, en sus chanzas, llegaba y me miraba y me decía como, uy, ¿ya va a tener perritos? Porque solamente las perras que paren son las que merecen estar acostadas hasta tan tarde. Claro, yo de niño escuchaba esa información como un resorte, no, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Pero se tengo le que quedó en hacer la algo. cabeza. Y claro, ya de adulto, no Sin entiendo que no soy un animal de estos, pero que para mí es como sentirme culpable de estar acostado y, uy, pucha, tengo que estar haciendo algo, metiéndome en un evento, haciendo alguna vaina por el hecho de no de descansar. ¿Y ha logrado no estar trabajar en eso? agradecido. Sí, claro. Y no. Sí. No, Imagínese ahorita que- ya puedo quedarme hasta mediodía. O sea, sí, es raro que yo pase todo un día, o sea, a no ser que el día anterior haya trabajado físicamente muy duro, ahí ya. Pero normalmente hasta mediodía yo digo, uy, no, ya es mucha pereza. A mí me cuesta quedarme acostarme, digamos, a las 2 de la tarde o a las 3. Hay gente que, digamos, come y se acuesta un rato, o no sé, en la tarde o a las 4. No tengo nada que hacer, me acuesto. Yo me siento mal de lo que estás contando. Eso. Porque en la casa decían que era un flojo, que el que se levantaba tarde era un flojo, que el que yo no sé qué todo un flojo, y dele. Y yo me la creí y yo me siento mal. Yo a veces tengo sueños. Hay veces, digamos, yo he trasnochado, no sé, editando fotos o haciendo cualquier cosa hasta tarde y al otro día tengo sueño. Pero esa información que tengo de chico, de que son los flojos, los que se acuestan en la tarde, los que se acuestan a cualquier hora, a las 11 de la mañana, los que levantan tarde, así tenga sueño, no lo hago. Sí. O sea, es muy Y eso hasta duro. hace poco me he dado cuenta de ese tema. Yo digo, tan bobo y se puede acostar por el que no acuesta. Sí, son creencias. Al fin y al cabo, nosotros no conseguimos lo que sabemos, sino lo que creemos. Nuestra vida la configuran nuestras creencias. Y claro, a mí me cuesta un montón, por ejemplo, lo que te digo. Yo digo como, uff, estar todo el día acostado. Sí lo podría hacer, pero sí me cuesta un montón. Y ahorita que hablas lo del tiempo, yo esa creencia también la trabajé porque yo, claro, llegábamos del madrugón y yo veía que mis papás seguían como robots. Como si nada, como si no estuvieran cansados, como si estuvieran preparados para toda la vida. Y yo me sentía cansado. Claro, yo me acostaba a descansar y llegaba mi papá como, hey viejo, levántate porque todavía la noche El día te no hizo se ha para... acabado. Sí, no se ha acabado y la noche es para dormir. Después no va a poder dormir en la noche. Esa creencia, actualmente yo sigo yendo a los madrugones porque me gusta, ay, el madrugón A mí me hace apasiona, a mí me encanta. Yo madrugo a los madrugones y cuando estoy excesivamente cansado de un día, que puede ser que no haya hecho un carajo, pero que yo Estuvo por considero ahí. que estuve cansado, yo esa la trabajé, esa creencia de decir, ay, es la 1 de la tarde, me voy a acostar. De malas, me lo merezco. Pero sí fue durísimo cambiar ese chip. Yo eso te lo estoy contando hace menos de un año que lo hago. Que lo logro entender. O sea, que lo logro entender y lo logro visualizar. Porque esta conversación yo la tuve con un maestro. Y mi maestro me dijo, ¿y qué de malo tiene descansar? Es que tú no eres un robot. Y yo, pues, no, es que mis papás, ¿qué van a decir mi familia? Todo eso siento que lo hace el tiempo. O sea, uno con el tiempo logra entender muchas cosas. O sea, muchas cosas. De hecho, caer en cuenta de muchas cosas. Yo digo hoy en día a veces como que, digamos, cuando uno está chico, digamos, o a mí me pasaba, ay mamá, otra vez frijoles. Otra vez no sé qué. Pero qué más. O sea, sí sé la comida que existe. O sea, yo digo, otra vez tal cosa.
Mamá hacía frijoles los sábados. Todos los sábados hacía frijoles. Mamá, ¿por qué no hace frijoles los lunes? O los martes. Pero, o sea, como que yo digo, pero qué embarrada de todas maneras, si no había más que cocinar, sino frijoles. Sí, claro, no, ahorita hay otras posibilidades. Sí, claro, pero entonces uno cae en cuenta de muchas De ser cosas agradecido, sí. ya con los días, ¿no? Con la edad. No es que Sí. esté vieja, pero... Pero es que tú sí. estás joven. ¿Cuántos años tienes? Perdón, te pregunto. 39. 39 años, imagínate. Estás súper joven, has Uy, hecho un gracias, montón de cosas, has cumplido sueños. Imagínese. Tú no has hablado de todo lo que has hecho, pero yo que he tenido la oportunidad de verte, yo sé que tú eres algo así como una leyenda para las personas que han tenido contacto contigo desde hace años. Hay gente que me lo dice, o sea... Sí. Me O sea, alegra... yo te lo digo. No, digo, los que de pronto me conocen más a... No sé, digamos, el que trabajó conmigo allá en ese entable cuando tenía 12 años, o mi misma familia, como que de pronto diga... Es que de hecho siento que yo no sé... Creo que eso sí me toca estudiarlo. ¿Usted sabe a qué vino el mundo? O sea, a veces yo me pregunto A eso. propósito de vida. Sí, bueno, yo que vine por acá. Me quedo pensando en eso, porque imagínese que yo soy el menor de 7 hermanos. Este pedazo es... Yo soy el menor de 7 hermanos, mi mamá me tiene a los 40, que para esa época tener hijos a los 40, eso ya no... Hoy en día de pronto por inseminación hay muchas cosas que existen pues para tener hijos a esa edad, 40, 43, pero para esa época los hijos se tienen por allá como desde los 15, 15. 16, es verdad. O sea, a los 40 usted ya era una abuela, una señora ya era una abuela, y a esa edad me tiene a mí mi mamá. Uf, y papá tenía 61. Wow. O sea, ya... Y no existía Viagra. No sé cómo lo harían, pero, o sea, ya habían pasado 10 años del último hijo. O sea, yo no sé ni por qué nací en ese momento. Mis hermanas cuentan que ellas soñaban con tener otro hermanito. Y para esa época una tía ya le había llevado pastillas de planificar a mi mamá. O sea, por eso duró 10 años sin... Porque yo no sé, o sea, no sé en ese momento con qué planificarían. Mi papá y mi mamá ya murieron. Pero es una de las preguntas que me encantaría. ¿Ustedes planificaron o el método de planificación era estar embarazada? Porque es que era hijo tras de hijo, 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 tras de hijo. Y esas pastillas se las esconden mis hermanas a mi mamá. Y ahí nazco yo. Entonces todas esas cosas como que yo me las pregunto. Porque si no las esconden, pues yo no nazco. Y mi papá ya tan viejo, pues o sea, era un señor muy trabajado, un señor analfabeta, que nunca fue a una escuela, muy, muy trabajado. Y me hizo a esa edad, o sea, yo digo, ya, o sea, a los 61, o sea, hoy en día con ayudas de pastillas y eso, creería que sí, pero me engendró a esa edad, entonces a veces me quedo preguntándome como que venga yo... Sí, como cuál es tu propósito. Sí, En eso te puedo asesorar y te puedo ¿en serio? orientar. Pero yo lo hablé en un podcast. De hecho, qué curioso. El podcast en el cual yo hablo sobre la dimensión espiritual, sí hablo sobre el propósito de vida. Y la única opción, o sea, que yo te puedo decir, y desde lo que yo encontré, fue cuando realmente me conecté y me entregué a Dios. De decirle a la divinidad, a Hashem, a Ganesha, como tú quieras llamarlo, a Buda, no sé, como tú quieras llamarlo, pero de decirle como, oye, tú fuiste el que me fabricaste, tú sabes para qué existo. ¿Qué hago? Guíeme porque yo estoy aquí ya dispuesto a hacerlo, a hacer caso. Sí, y es curioso porque, si yo te contara la cantidad de veces que yo he estado, guiño, guiño, aburrido, y yo le digo como, Diosito, estoy como con tiempo libre. Póngame algo. Póngame a hacer algo. Hay un propósito, mi propósito de vida es ayudar a millones y millones de seres humanos y que todos los seres humanos que lleguen a mi vida se vayan mejor de lo que llegaron. Y llegan unas historias y yo veo que sí me pone a trabajar. O sea, es increíble. De Esto hecho, desde mi creencia. eso que estás hablando, hay muchas cosas que yo digo no las entiendo y trato de investigarlas y como que me enloquezco más. Digamos, yo escucho lo de la brujería. Chico, esa vaina existe y me pongo a mirar, no, esa huevona sí existe. ¿Cómo funciona? No lo entiendo.
el tema de la religión, me pongo a investigar y a veces siento que es un negocio. Sí, es un negocio. Y le doy, y yo digo, no, esta vaina la inventaron solamente como para hacer plata. Pero a veces miro por otro lado, no, esta vaina sí, o sea, la religión, o sea, el ser supremo sí existe. Sí, total. Pero entonces quedó ahí como que... De eso no te quede la menor duda. De hecho, si tú naciste como naciste, yo me atrevería a decir que sí tienes un propósito Bien interesante. bien interesante. Y si Dios te dio, porque has tocado muchos temas en tu historia, y ya como para encapsular, porque si no se nos hace muy largo el podcast, es que está buenísima la conversación, pero ya como para Episodio encapsular 2. es, si ustedes quieren episodio 2, yo veré los likes y pídanlo. Es, tú naces con un don de la comunicación importante. Mm. Un don de la comunicación importante. Revísalo porque en serio, hablar ante estas cámaras, hablar ante público, hablar en radio ante un micrófono, así nadie te esté observando, da miedillo en el fundillo, punto y se acabó. Eso da miedo. O sea, y es más grande, de hecho, cuando yo estudio esto de la comunicación, yo encuentro un libro que dice que el miedo más grande de los seres humanos no es ni siquiera la muerte, sino hablar en público. ¿En serio? Eso es en serio. De hecho, ahí en los libros hay uno que es, mira, ahí atrás tuyo, ahí, métete la mano más atrás, ese libro que acabas de coger, no, al lado, ese también lo toca, ese. En ese libro hay unas páginas, ese se llama de cómo el arte de hablar en público, de Dale Carnegie. No lo teníamos planeado, pero aquí habla sobre el tema de hablar en público. Es uno de los miedos más potentes, inclusive superior a la muerte que existe. Y es brutal, o sea, la información que aquí aparece es esa. Y tú desarrollaste unas habilidades para poderte comunicar y lo hiciste en un momento. Investígalo. O sea, mi invitación es investígalo, pregúntale al creador. Si no crees en un creador, pregúntale a tu papá y tu mamá, que ellos tal vez no, ellos te están escuchando, te están apoyando toda la vida, y es bonito cuando tú empiezas a sentir corazonadas. Escuchas a tu corazón y esa vaina no se equivoca. Es increíble. Esto te lo digo ya no como una creencia, sino como una certeza absoluta. Yo no tengo dudas de que estemos en manos de un creador. Yo tengo certezas absolutas de que es así, punto y se acabó. No existe otra forma de que tú y yo nos conozcamos para hacer este podcast. No sabemos a quién le va a llegar esta información. Sí, eso pienso. ¿Por qué lo estamos hablando? No sé, no lo teníamos planeado, de hecho. Yo estaba planeando otra cosa, más hacia el emprendimiento tradicional, pero la conversación fluye hacia allá. Qué interesante. Sí, porque finalmente, pues es eso. O sea, se me facilita hablar en la cámara. O sea, a mí no, que normal. Lo hago y si me puede ser más... Digo que me cuesta trabajo ir a hablarle a alguien que yo no conozca. Sí, bueno, pero ese se maneja. Sí, pero... ya le hablas a millones en TikTok. Yo le hablo... No, le puedo hablar en una tarima. O sea, en una tarima así con miles de personas. Porque yo lo he hecho en... Y no, normal. Pero vaya y háblele a tal persona así. Una persona. Eso me... Escosor. Sí. Sí, da pena. Nelson. Pero sin embargo sigo pensando que hay que hacerlo con miedo, sin miedo, pero hágalo. Chévere. Ya como para finalizar el podcast, después te digo en qué página está exactamente. El tema. Yo quiero que desde tu historia, desde tus conocimientos, desde todo ese bagaje que has tenido emprendiendo, les des un consejo a estas personas jóvenes, adultas, ya que quieren emprender, que quieren hacer algo con sus vidas, que sienten como ese llamado hacia el emprendimiento. ¿Tú qué consejo les darías para que estas personas lo hagan? ¿Las personas que hasta ahora lo están pensando o las que ya están? Sí, no, los que lo están pensando y los que van a iniciar. Los que están pensando que lo hagan. O sea, pienso que el miedo siempre... Dicen, el miedo es el que no deja pelear. Hay que hacerlo. No se queden mañana, el otro año,
cuando gane mi presidente, cuando pase el otro mundial. No, háganlo ya, comiéncenlo ya a hacer, suéñenlo e imagínenselo por lo menos cómo podría ser, cómo sería el emprendimiento, qué podría ser, qué podría ganar con ese emprendimiento, cómo podría ser como los pedacitos no tan chéveres, lo que yo hablaba, digamos que uno casi nunca prevé eso, como que bueno, y si no, bueno, un ejemplo, abro un local y si no tengo para el arriendo, ¿cómo me lo consigo? ¿Cómo hago? Tengo que inventarme algo, todo eso, imagínenlo y suéñenlo en la cabeza. Como que ya me llegó dinero, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Yo qué haría? No, pero es que si hago eso, pues eso sería una brutalidad, pero si hago esto estaría bien. Entonces, como que, de hecho, las personas cuando yo les digo que, mis sobrinos me preguntan, ¿qué estudio? Le digo, estudie en lo que usted se vea, no estudie lo que el amigo le dijo porque suena chévere, como que en este momento está de moda la ingeniería, sino imagínese cómo sería un ingeniero. A mí me gusta la locución, pero yo no me veo todos los días en una cabina solamente hable y hable y hable y hable y hable y hable. Yo creería que, pues yo nunca, o sea, pero creería que de pronto me puedo aburrir. No No lo sé. sé. No lo sé, pero yo digo de pronto, o sea, porque es algo como muy rutinario. Pero pues finalmente no lo sé porque nunca lo he experimentado, no sé, estar un año todos los días hablando, pero pues como a mí me apasiona eso, de pronto puede ser como que la vida, pues, o sea, como que Y digamos, cuando descubres la pasión es una cosa increíble. debe ser, no, de hecho yo siento que eso es mi pasión. Eso, uno lo hace por hobby. Yo trabajaba el viernes toda la noche, trabajaba el sábado y en la tarde y hoy trabajaba y hacía perifonía, yo digo, no. Pero nos desviamos. La gente que está pensándolo de verdad, arranquen, asesórense, traten de investigar mucho, pues porque siento que se cometen muchos errores es por falta de información. Hoy en día, pues es muy fácil con las IA, con internet, y aplíquenlo, ¿no? Porque finalmente hay personas que tienen mucha información en su cabeza, pero pues no aplican nada. O sea, de hecho, conocí una persona lo que decía en un viaje a Europa. Y él decía que, digamos, que él leía 10 veces un libro para lograr entender y lograr aplicar. Porque era una historia como muy parecida. De hecho, siento que lo que ahorita me hablaba, digamos, de que como que se unen ese tipo de personas, como que se unen esas energías, creo que sí pasa. Esas personas, pues imagínense en Europa, pues uno imagina que va a conocer, no sé, una europea, un mono, ¿no? Conocí unos mexicanos con una historia súper parecidas a las mías. Personas que no fueron a una escuela, personas que hicieron, o sea, hay uno que tiene, no, o sea, 14.000 empleados y él tiene segundo de primaria. Y son historias muy parecidas, pero él también lee bastante, pero él dice, lea y aplique. Si usted lee y no aplica, no, ni pierde su tiempo leyendo, o lea de a poquito y trate de mirar qué puede aplicar de lo que usted, porque finalmente hay cosas que finalmente no le pueden aplicar a uno en el momento, ¿no? Porque más adelante de pronto sí le sirvan. Entonces, que se instruyan mucho para que no cometan tantos errores como los que hemos cometido nosotros. Igual, si los cometen los errores. Van a aprender bastante y van a aprender el doble. Sí, porque al fin y al cabo lo que cuesta, enseña un montón. Cuando yo aprendí a manejar carro, yo no miraba espejos. Y una vez de ese error de que no mire espejo, casi cojo una moto. ¿Y usted cree que a mí se me olvidó eso? Jamás de los jamás, o sea, así ya por inercia me veo el espejo. Sí, total. Entonces de esos errores sí aprende bastante, pero sí obviamente si uno indaga, no sé, cómo sistematizar, cómo invertir el dinero después que se lo gane, cómo hacer que tenga pues como que fluya, pues obviamente va a ser mucho más fácil, ¿no? Que no se demoren todos estos años como me pasa a mí para entenderlo. Chévere. Oye, Nelson, mil y mil gracias por esta conversación, por este podcast. Como lo dijo Nelson, Nelson se dedica a fabricar productos enfocados hacia el deporte. Si alguna de las personas que nos están viendo en este podcast desea ver sus productos, pueden contactarse directamente con él al número de WhatsApp 310-628-5578 o pueden ir a la página web de casper.com. Es nueva nuestra página. Súper.
Ahorita me la envías para colocarla aquí Claro, abajo. de una. Y vamos a enlazar la página para que ustedes tengan toda la información de los productos que de Casper realiza, que es una empresa realizada por Nelson. Producto colombiano. Chévere. 100% por colombiano. Por favor, hacer ejercicio, a cuidarse. Si el cuerpo está bien, todo está bien. Cuídense, cuídense porque vamos a llegar a viejos, ya nos van a doler las rodillas, hay que estar fitness, entonces, y por supuesto bien vestidos, ¿no? Súper cómodos con nuestras prendas de diseños Casper. Chévere. Mil y mil gracias, Nelson. Las personas que están viendo el video, por favor, comenten, compartan. Muy seguramente vamos a tener parte 2 con The Casper, porque yo quedé con mucha información potente y poderosa. Busquen esas pepitas de oro, aunque yo no suelo marcarlas. Y si este video dejó algo para ti, dejó una enseñanza, dejó ganas de querer emprender, por favor compárteselo a alguien más. Nunca sabemos a quién podemos apoyar con nuestros emprendimientos, con nuestros mensajes. Gracias, gracias, gracias por su like. Gracias nuevamente, mil y mil gracias, porque sé que todas las personas que hoy por hoy trabajan en The Casper tienen un plato de comida en sus mesas gracias a tu imaginación, a tu creatividad, a tu desarrollo como empresario. Gracias. Yo siempre me comparo que yo soy el técnico o la embarra o saca adelante el partido. Siempre digo, yo soy el técnico, ustedes por favor síganme la cuerda a lo que yo les diga y vamos para adelante con todo. Así es verdad lo que usted está diciendo. Chévere, chévere, porque esas personas hoy por hoy trabajan gracias a que hay un empresario, una persona liderándolos, un técnico guiando ese equipo hacia algo maravilloso. Y espero nos vean en el siguiente capítulo, que también tendremos otro invitado supremamente chévere. Y espero ustedes comenten ahí para el capítulo número 2 con The Casper. Gracias. Mil y mil gracias, 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 gracias. Gracias a ustedes, por favor, síganos. Listo. Like, comenten y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Oh!